Sí, sí. Estoy bastante emocionado por este anuncio porque tenemos nuevo Pokémon GO. Ya sabéis que soy bastante fan de los juegos de realidad aumentada y más aún si pertenecen a licencias que me gustan. Capcom salía con Niantic para presentar Monster Hunter Now, un nuevo juego de realidad aumentada para móviles que pinta bastante bien. Si te gusta Monster Hunter, entonces estás en el sitio correcto. Vamos a hablar de todo lo que se sabe hasta el momento del juego, beta cerrada y por supuesto su fecha de lanzamiento. Así que vamos a ello. Monster Hunter Now es la nueva propuesta de la franquicia para expandir sus horizontes a campos nunca antes explorados. Te recuerdo que no es el primer juego en móviles de la saga, ya que cuenta con varios en esta plataforma, pero sí es el primero con funciones de geolocalización y entornos de realidad aumentada. Lo que hace que sea tan atractivo para mí es un hecho que Pokémon GO es uno de los mayores éxitos en la historia de los videojuegos, y con el paso del tiempo ha sido uno de los lanzamientos que más puertas ha abierto en esta tecnología. Monster Hunter Now llega para seguir los mismos pasos que Pokémon GO y fuerza no le falta. Actualmente es una de las IPs más potentes de la industria, sobre todo en territorio nipón. Veamos cuando salga el juego qué tal se porta, qué funciones y mecánicas introduce y si es respetuoso no solo con la licencia, sino también con sus jugadores. Por el momento se sabe que Monster Hunter Now estará disponible en todo el mundo a partir de septiembre de este mismo año. También está disponible la posibilidad de participar en una beta cerrada del 25 de abril. Para ello simplemente te tienes que registrar en la web oficial y esperar a ser uno de los afortunados o afortunadas. Te dejo la web en el comentario fijado. Y eso sería todo. Sabemos pocas cosas relacionadas con él. Lo demás a partir de ahora es solo una opinión mía de cómo puede ser el juego, por lo poco que se ha mostrado en imágenes oficiales y el vídeo de presentación. En primer lugar, el mapa está completamente diseñado con una estética que se asemeja mucho a lo visto en la saga. Tenemos accesos directos a nuestro perfil con una vista previa de nuestro personaje, así como del arma equipada. Por experiencia en otros juegos de Niantic, si pulsamos en la imagen del cazador, deduzco que nos llevaría a la pantalla de perfil con información de juego, sistema de amigos y demás detalles. Desconozco si la previa del arma es un mero apunte visual para saber qué llevamos equipado en todo momento, ya que se ven unos números que podrían ser el poder de ataque. Quizás esto pueda significar dos cosas. La primera, que al pulsar sobre ella se abra una ventana de equipamiento para personalizar nuestras armas y armaduras, o la segunda, que acabe siendo simplemente un elemento visual de información y lo mencionado se haga desde el propio perfil. Por otro lado, tenemos otras opciones de acceso rápido apreciables como los objetos y la tienda. Creo que no hace falta hablar mucho sobre esto, deduzco que tanto la tienda como los objetos todo el mundo sabe cómo funciona, pero sí hay un elemento que me ha llamado bastante la atención. Al lado de todas estas opciones hay una que se llama bola de pintura. Si sois veteranos en la saga conoceréis este objeto que sirve para seguir el rastro del monstruo que se está cazando. En otras palabras, para que aparezca en el mapa y saber dónde está en todo momento. Con las entregas principales actuales esta bola de pintura ha desaparecido y no se utiliza. Pero, ¿qué fin tendrá en Monster Hunter Now? En una de las declaraciones se dice que los jugadores tienen la posibilidad de marcar los monstruos que se encuentren por el camino y cazarlos en otro momento, incluso una vez cerrada la aplicación. Podríamos decir que la bola de pintura es lo que nos permite marcarlos para darles caza más adelante sin perderlos. No sé si estaré equivocado, pero parece que todo apunta a ello. Siguiendo con el análisis del mapa, se puede apreciar que tiene un sistema de misiones que nos indica en todo momento cuál es nuestro objetivo. La misión que aparece es del prólogo, por lo que no estoy seguro del todo si este sistema de misiones estará disponible durante toda la aventura del juego, en otras palabras, que siempre tendremos misiones que completar, o que solo será un indicativo de que tenemos investigaciones de campo a completar como ocurre en Pokémon GO. Sea el caso que sea, me parece un acierto y bastante atractivo contar con esta información en pantalla sin necesidad de ir a ningún menú. Así queda todo más claro sabiendo qué hacer en todo momento. Ya por último, y por lo que alcanzo a ver sin contexto alguno, en el mapeado se puede apreciar los elementos principales que hacen único a Monster Hunter. El mapa da bastante información, incluso diría que llega a ser bastante agobiante. Por un lado tenemos iconos de los monstruos activos a nuestro alrededor, confirmando criaturas como el Gran Yagras, el Kuruyaku, Pukei Pukei, los Barnos, Noyos y Rátalos. Este último aparece en varias imágenes promocionales y en el propio tráiler. Todos los monstruos grandes cuentan con una estrella sobre ellos que deduzco puede tratarse de un indicador de dificultad. Los menores, por ejemplo, no cuentan con estas estrellas. Aparte de las criaturas, el mapa nos da información sobre puntos de extracción disponibles en los alrededores. Se puede ver que hay puntos de minería, recolección de hierbas y también zonas de excavación de huesos. No se sabe si todos estos puntos de extracción tendrán la misma interacción. En caso de la minería, con tan solo acercarse a ella y pulsar sobre el mineral,
es suficiente para conseguir materiales. Ahora bien, únicamente nos falta saber para qué sirven todos estos materiales que podemos almacenar. En Monster Hunter ya sabéis que es el principal sistema para mejorar y obtener equipamiento más poderoso. ¿Se mantendrá igual en Monster Hunter Now? Espero que sí, es parte del encanto de la saga, lo único que estará adaptado, por lo que espero que no sea un método agresivo hacia el jugador. En el vídeo se muestra parte del sistema de combate con varias criaturas. Cuando las enfrentamos tenemos escenarios típicos de la saga, un punto que me gusta y sin duda le da mayor atractivo. Se puede jugar tanto de forma vertical como horizontal, para que sea más cómodo según la situación. Se confirma el juego multijugador de 4 jugadores, buque insignia de la licencia, para que las cacerías sean más amenas. Falta saber más información acerca de este sistema, así de cómo es realmente el combate. Se puede apreciar que los movimientos del cazador y el de las criaturas es bastante ágil, pero no se sabe cómo se desarrollan estas batallas. Por lo que aprecio, me hago una pequeña idea de cómo puede ser. Parece que el gameplay está dividido en casillas. Vamos a imaginar que es como un tablero redondo, en donde la criatura está en medio y es capaz de moverse hacia el cazador para atacar, pero esta siempre regresa a su punto. Mientras que los cazadores tienen algo más de movilidad, ya que tienen esquives y se mueven sobre el eje del monstruo para movernos y atacar, imagino que será con desplazamientos del dedo sobre la pantalla y pulsaciones rápidas. No creo que tenga la jugabilidad libre que tuvimos en Monster Hunter Explore. Repito que esto es un simple análisis personal, no tengo la verdad absoluta y probablemente me equivoque en varios puntos de los que hablo. Tocará esperar a que Niantic y Capcom compartan más información oficial de su funcionamiento. Tengo bastantes ganas de poder probar el juego, a ver si hay suerte y toca la beta cerrada para traeros unas impresiones, o si alguno de vosotros y vosotras sois escogidos, no os olvidéis de contarme vuestra experiencia. Tiene muy buena pinta, se siente muy completo con muchos elementos y acciones que realizar. Me recuerda un poco al juego de realidad aumentada de The Witcher, que si siguen ese camino, Monster Hunter Now puede ser un juegazo. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, bye bye.